Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos seguros de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como sabemos, día a día, de manera perseverante, sin bajar los brazos, sin quebrar rodillas, rezamos, suplicamos por el fin de esta pandemia, para que no haya más luto, para que no haya más dolor, para que no haya más enfermos. Y el Señor, en su infinita bondad, hará de que esto acabe. Pedimos también, como todos los días, por los enfermos, gravemente enfermos por esta pandemia. Muchos, como todos los días lo venimos anunciando, están en una cama de cuidados intensivos. Otros están esperando una cama de cuidados intensivos, otros en cuidados intermedios, otros en sus hogares, desde ahí llevando la cuarentena y todos los cuidados pertinentes. Señor, tú que eres médico, cuida y sana la salud, que recuperen la salud todas estas personas que lamentablemente están muchos debatiéndose entre la vida y la muerte, y otros que satisfactoriamente van saliendo poco a poco de esta pandemia. Y también encomendamos a los ya fallecidos, todos aquellos quienes han partido a causa también de este virus. Señor, perdona sus pecados, salva sus almas y concédeles la vida eterna, y a sus queridos familiares mucha paz interior, esperanza en sus corazones, que tanto hoy día los necesitan. En el Evangelio del día de hoy, Jesús le dice a Pedro: sígueme. Ayer concluía también el Evangelio después de haberle hecho las 3 preguntas: Pedro, ¿me amas? Por 3 veces Jesús le hacía la pregunta y él responde que sí. Pero al final del Evangelio decía: luego sígueme. ¿No? El hecho de seguir sigue siendo Jesús el modelo de maestro, y el discípulo está llamado a seguir las mismas huellas de este maestro. Sígueme es también entrar en el mismo destino del maestro. El seguimiento no es nada fácil. El seguimiento es todo un proyecto de vida, no simplemente es un dato, no son informes. Es un proyecto de vida que se va empezando poco a poco y se va aprendiendo a medida que se va avanzando. Los discípulos aprendieron así con Jesús. El hecho de sígueme es: yo soy el referente y tú tienes que aprender, porque un día tendrás que apacentar el rebaño, tendrás que apacentar la iglesia, porque serás el pastor de ella.
Pues Pedro se percata en algo, que vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, en este caso Juan sería. Lo seguía. Esto le llamó la atención a Pedro, pero Jesús le da una gran lección, y a nosotros también, ¿no? Parece que aquí hay un cierto celo. Pedro despierta cierto celo, mirando al discípulo a quien Jesús amaba. Por eso es que Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le responde: si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Es decir, el discípulo, si Jesús le ha dicho sígueme, no tiene que preguntar otras cosas. No tiene que ponerse en una posición de cierto celo o de cierta incomodidad de encontrar tal vez una competencia, que las competencias nos dan miedo, ¿no? Cuando llega la competencia nos ponemos inseguros, porque creemos que la competencia nos puede bajar la clientela, nos puede bajar el rating que tenemos. Entonces Pedro se siente un poco así. El discípulo a quien Jesús amaba, Juan, y quien dice todavía explícitamente recostaba su cabeza en el pecho de Jesús, había gran predilección por este discípulo. Y Pedro, al ver al discípulo que iba detrás de ellos, pues Pedro parece que ve amenazada esa confianza que Jesús le ha dado de seguir adelante, de apacentar el rebaño, y parece que él siente esa cierta sombra de Juan, como que lo va a opacar, como que sentimos, sí, una vez más, sentimos cierta reticencia frente a este personaje que Jesús también lo quiere, ¿no? Entonces, la cierta inseguridad de Pedro, tal vez de que Jesús cambie de opinión. Uno en sus adentros puede decir: yo estoy bien, pero ahora aparece este, quien también es muy bueno, como que puede hacerme la lucha de quitarme el puesto, y nos esforzamos cada uno en ser cada vez mejores, ¿no? En el ámbito laboral. Pues algo así, Pedro está un poquito incómodo. Sin embargo, Jesús no hace caso a esa incomodidad que él siente y le dice: si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Si yo quiero darle a él algo, no te fijes en mi bondad, en mi misericordia. No, tú fíjate en el camino que te he señalado. Sígueme. Si yo quiero hacer con los otros discípulos otra cosa, otro seguimiento, es cuestión del maestro. No se puede cuestionar al maestro. No nos podemos poner a la altura del maestro, y Jesús le da una lección: tú ocúpate en seguirme. Y si el otro nos sigue detrás, yo ya veré qué hago con él. ¿Por qué hemos de sentir ese cierto celo? ¿Por qué hemos de sentir esa cierta amenaza del otro? ¿Es que estamos inseguros? ¿Es que no nos sentimos seguros de nosotros mismos, de nuestras capacidades que Dios nos ha dado? Solemos ser intimidados cuando amenazan nuestro poder, cuando amenazan nuestro lugar de trabajo, cuando amenazan nuestra estabilidad. Y Pedro está reluciendo esa, digamos, incomodidad de que posiblemente puede ser de que Jesús cambie de opinión, y puede ser que se quede con el cargo, ¿no? Algo así, ¿no? Por eso es que Jesús calma sus ímpetus y le dice con esa respuesta: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Algo así. Parece duro, tosco, pero
Como quien dice, es mi problema, es mi decisión, es mi gracia y no es la tuya. Tú tienes un camino de seguimiento y no te debes fijar en los demás. Si yo soy bueno con ellos, si soy caritativo con ellos, es cuestión personal de Dios, parte de la infinita misericordia de Dios. Algo así como los trabajadores que van a la viña, ¿no? A cada rato del día, el dueño de la viña sale y contrata jornaleros. Al final de la paga, todos los pagan de la misma manera, un denario. Algunos trabajaron todo el día, algunos solamente trabajaron 1 hora, pero recibieron la misma paga. Y esto suscita cierto celo e incomodidad de nosotros que dicen, nosotros hemos trabajado todo el día y nos pagan lo mismo que estos. ¿Qué injusto eres? Y Jesús dice, no, yo no soy injusto. Nos acordamos en un denario al inicio. Y si yo quiero darle al otro igual que a ti o más, ¿cuál es el problema? Yo no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. ¿O es que acaso no soy libre de hacer con mis asuntos lo que yo quiera? Así dice textualmente. Es que a veces nos fijamos más y dejamos de hacer. Más nos fijamos y dejamos de hacer. En vez de ponernos manos a la obra, simplemente estamos viendo más las dificultades, estamos viendo más el camino, las competencias, ¿no? Las distracciones, tanto, pero no hay manos a la obra. No hay manos a la obra. Y aquí Jesús le dice a Pedro, tú haz lo tuyo, manos a la obra, sígueme. Y el otro, yo me encargo, ¿qué hago con él? Es que la gracia de Dios es de Dios, no es nuestra. No es manipulable. Nosotros no podemos manipular y maniatar la gracia de Dios. No. Dios sabe lo que hace y sabe en qué momento lo va a hacer. Y sigue el Evangelio diciéndonos, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas, o sea, Juan, ¿no? Y que las ha puesto por escrito. Y estamos seguros de que su testimonio es verdadero. Pues qué importante es el testimonio hoy en día. Un testimonio de fe, un testimonio de interiorizar la palabra de Dios, un testimonio de cambio, un testimonio de conversión. Es muy importante el testimonio. Recuerden que estamos casi a final ya de Hechos de los Apóstoles y Pablo va a tener que dar testimonio de Cristo en Roma. Será decapitado. Pero ese es el testimonio. Ser testigo implica dar la vida por Cristo. Dar la vida por Cristo. Y eso implica el seguimiento férreo que quiere Jesús de Pedro. O sea, el cargo que tú estás tomando, Pedro, no es cualquier cargo. En tus manos están miles de almas, millones. Y tú tienes que apacentarlas. Pero para eso despeja de tu ser todo tipo de envidia, de arribismo, de amenaza, de miedo frente al cargo que tú ostentas o tienes. Y lo mejor que podemos hacer, más allá de ver nuestros propios fantasmas, es hacer nuestro trabajo, el que Dios nos encarga, y hacerlo bien. Hacerlo bien. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Bueno, aquí ya resalta, ¿no? La cantidad de signos que hace Jesús, que de manera figurativa dicen no alcanzarían los libros para redactarlos ni en todo el mundo. Simplemente es una alabanza al Todopoderoso, de que su poder no tiene y no conoce fronteras, se abre a todos.
y relatar cada milagro, cada gesto de Jesús, pues miren, tanto puede calar en la persona humana que a veces nos fijamos en pequeños gestos que marcan la vida, que nos marcan a nosotros. Tal vez un niñito pequeño que sabe que le han dado un beso, marca su vida. Me dieron un beso, es un cariño, es algo especial. Por lo tanto, eso que lo ha marcado es algo que nunca va a olvidar. Nunca va a olvidar. Algo así, toda esa gente marcada por la presencia de Dios que ha recibido sus milagros, nunca olvidará a ese Jesús que hizo en ellos mucho. Y eso es prácticamente indescriptible. Porque la gracia de Dios no se escribe, se vive, se siente. Y aquí es como que hacer gala de todo el poderío de Dios y de su fuerza desplegada a favor de los pobres, los humildes, y que seguirá haciéndolo. Que seguirá haciéndolo. Y que no hay medida de parte de Dios para que siga desplegando su amor, su misericordia hacia nosotros. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor, al lado de nuestra Santísima Virgen María, a la cual hoy recurrimos a su intercesión.